Tupac Shakur, figura destacada del hip hop, dejó una huella imborrable con sus letras apasionadas y su voz sin complejos. Su muerte en 1996 sigue rodeada de misterio, alimentando teorías sobre su asesinato o su supervivencia. Hoy, dejamos atrás la especulación y nos adentramos en el escalofriante relato espiritual de un expandillero, un hombre que fue asesinado a tiros. Posteriormente, afirmó haber descendido al infierno, donde presenció a Tupac sufrir un tormento inimaginable. Este testimonio no pretende señalar con el dedo, sino hacer un llamado urgente a afrontar las consecuencias eternas de nuestras decisiones. Quédate hasta el final para descubrir cómo fue arrebatado de la oscuridad y encomendado a la misión de salvar almas. Suscríbete para unirte a miles de personas que buscan la verdad de Dios y comenta con tu nombre y ciudad para declarar tu fe ante el cielo. Vamos a sumergirnos en este testimonio. Me llamo Don. Nací en el caos de las calles de Chicago. La vida era una zona de guerra, con disparos que resonaban en los callejones y sangre manchando el hormigón. A los 12 años, sin padres que me guiaran, encontré una familia en una pandilla donde se predicaba lealtad, pero rara vez se mantenía. Aprendí que la traición hiere más que cualquier bala. La pandilla me moldeó, endureciendo mi corazón hasta convertirlo en piedra. Luché, robé y lastimé a otros, creyendo que gobernaba mi mundo. El odio me impulsaba. Mis puños y mi pistola eran mi único lenguaje. Sin embargo, yo estaba ciego, un peón en un juego que no entendía, inconsciente de la trampa que se cernía a mi alrededor. Una noche húmeda, la inquietud me carcomía, una advertencia que ignoré. Un hermano de una pandilla, con mirada esquiva, me preparó un trato que parecía incorrecto. Al encontrarme con un desconocido en un callejón oscuro, cogí mi encendedor. Apenas saqué la mano del bolsillo, un destello azul explotó. El azufre me picó en la nariz y 2 balas me atravesaron el pecho, derribándome al frío suelo. Mientras yacía allí, con la sangre acumulándose, el mundo se desvaneció. Mi vida, corta y brutal, parecía terminar en ese callejón. Pero esto no fue el final. Fue el comienzo de un viaje a un reino inimaginable. La oscuridad que me envolvió fue solo una puerta a lo que me esperaba. La conciencia regresó, pero no al callejón. Una oscuridad sofocante me envolvió, no una mera ausencia de luz, sino una entidad viviente enroscada a mi alrededor como una serpiente. Era frío, pesado, presionaba contra mi alma, despojándome de toda sensación de seguridad. Caí en un vacío sin fin, sin suelo debajo, sin sonido, solo un silencio escalofriante que desgarraba mi mente. El silencio se rompió con una risa aguda y malévola que atravesó el vacío. Se oyeron gritos ásperos y desesperados, un coro de angustia procedente de almas invisibles. Mi descenso se hizo más lento y aterricé en un reino ajeno a la tierra, donde la esperanza era una palabra olvidada. El aire era denso, rancio y con azufre, y me quemaba la garganta con cada respiración. El suelo era irregular y brillaba levemente rojo, cortándome los pies mientras estaba de pie. Ante mí se extendía una vasta extensión, iluminada por llamas parpadeantes en la distancia, que proyectaban sombras espeluznantes. Los gritos se hicieron más fuertes, mezclándose con el ruido de las cadenas y un zumbido gutural bajo, como el pulso de una bestia moribunda. Esto no era un sueño, era una realidad más vívida que la vida. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Mis pasos eran pesados, como si caminara sobre alquitrán. Las sombras se movían en la periferia, sus ojos brillaban como brasas, observando, esperando. La oscuridad no estaba vacía, vivía, susurrando mis pecados, mis fracasos, mi orgullo. Sentí que había cruzado un umbral y entrado en un lugar al que la luz nunca había llegado. El aire se hizo más denso y el hedor a descomposición se mezclaba con el azufre y me picaba los ojos. El suelo palpitaba con su calor, quemándome, el sudor se mezclaba con el miedo. Vi figuras tenues a lo lejos, caminando en filas interminables. Sus pasos estaban cargados con un veredicto tácito. El peso de este lugar me oprimía,
una advertencia de su permanencia. Quise gritar, correr, pero mi voz se había ido, tragada por el vacío. La oscuridad apretó con fuerza mi alma, acusándome de cada error. Mi vida pasó ante mí, cada elección, cada pecado, innegables y condenatorios. Supe entonces que estaba en el infierno y que los horrores apenas comenzaban. Los gritos se intensificaron, algunos agudos, otros profundos, una sinfonía de sufrimiento eterno. El suelo ardía más. El vapor silbaba. El aire se espesó de desesperación. Las sombras se acercaron, su risa era un sonido áspero y chirriante que desgarraba mi cordura. Este reino estaba vivo. Su propósito era claro, castigar, revelar, consumir. A medida que me adentraba más, la oscuridad parecía conocerme. Sus susurros se volvieron personales, burlándose de mi pasado. El suelo se movió, las brasas crujieron. El calor era un asalto constante. La realidad de mi destino me invadió, una verdad de la que no podía escapar. Sin embargo, una leve chispa de miedo me impulsó a orar, una súplica de misericordia sin palabras en un lugar donde no se conocía ninguna. El aire me quemó la piel, un calor abrasador que abrumó mis sentidos. Ante mí se encontraban inmensos pozos de fuego que brillaban al rojo vivo, cada uno de ellos un caldero de almas retorciéndose. Sus gritos perforaron el aire. Las llamas lamían su carne, ardiendo sin fin, un tormento que nunca consumía. Los demonios rondaban, sus escamas brillaban, sus ojos ardían como hornos, sus garras afiladas y crueles, imponiendo una justicia a la vez precisa y despiadada. En un pozo, un hombre colgaba boca abajo, con la lengua arrancada y la sangre goteando sobre las llamas. Una mujer atragantada con ácido, con la garganta ampollada, obligada a beber por sus pecados de borrachera. Otra alma estaba enterrada en gusanos gigantes, cuyos dientes desgarraban la carne, sus gritos apagados eran un eco inquietante. Cada castigo corresponde al crimen cometido, un reflejo de las decisiones tomadas en la vida, innegables y eternas. El suelo era un mosaico de brasas y sangre humeante que me cortaba los pies con cada paso. El hedor era insoportable, azufre mezclado con carne podrida, adherido a mi piel. Los demonios se rieron, sus voces ásperas se burlaban de la desesperación de las almas, su alegre y enfermizo contraste con el sufrimiento. El aire palpitaba cargado de malicia, aplastando cualquier atisbo de esperanza. Vi un alma arañando el borde de un pozo, con los ojos desorbitados por la desesperación. Un demonio lo agarró y lo empujó hacia atrás, las llamas rugieron cada vez más alto. Su grito fue una cruda súplica de misericordia que nunca llegó. El castigo era implacable, un ciclo de dolor sin descanso. El peso de su culpa reflejaba la mía, una verdad que no podía negar. Los hoyos brillaron más y el vapor se elevó, el calor de la fuerza viva quemando mi carne. Los gritos formaban un lamento constante que se metía en mi alma, un sonido que nunca podría dejar de oír. Los demonios se movían con un propósito, sus garras brillaban, los ojos fijos en sus presas, saboreando cada grito. Las paredes de la caverna parecían negras y dentadas, y goteaban un líquido fétido que silbaba en el suelo. Un niño pequeño se quemó la cara, se retorció, fue castigado por asesinatos cometidos en un ataque de ira. Sus gritos eran desesperados, pero las llamas no flaquearon, su destino estaba sellado. El aire se hizo más denso, el hedor a sangre y fuego me asfixiaba. Mi garganta rugió. Una fuerza invisible me retuvo, exigiéndome que fuera testigo de esta justicia, de esta consecuencia. La risa del demonio resonó, una espada cruel que se burlaba del tormento del alma. El suelo se movió, las brasas se abrían más. El calor era insoportable, el sudor me escocía en los ojos. Sus ojos, vacíos de pesar, me devolvieron la mirada, reflejando una eternidad de dolor. El aire era sofocante, la realidad del infierno se hundía en mis huesos. Esto no fue un accidente, fue deliberado, un veredicto para cada pecado.
Las llamas rugieron, los gritos resonaron, el hedor se aferró a todo, un ciclo sin fin. Mis pecados pasaron ante mí, mi violencia, mi orgullo, mi rebelión, todos conducían hasta aquí. Se formó una débil oración, una súplica de escape ahogada por el rugido implacable del pozo. Un demonio se alzaba imponente. Ojos como brasas. Garras que gotean aceite oscuro. Me agarró, con su agarre helado, arrastrándome por el suelo ardiente. El carbón me quemó las piernas. Un látigo de fuego me azotó la espalda, cada golpe una llamarada de agonía. Mi carne se ampolló, se curó y luego volvió a arder. Una lanza al rojo vivo me atravesó el pecho. El dolor quemó mi alma más profundamente que cualquier herida física. Su voz retumbó, acusándome de orgullo, de burlarme del llamado de Dios. Despreciaba a los predicadores, me reía de la fe y la llamaba debilidad. Cada latigazo fue por mi arrogancia, cada puñalada por mi rebelión. El aire era denso y olía a carne quemada y azufre. El calor aplastó mi espíritu. Me arrojaron a un pozo, cuyas paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa negra y el suelo brillaba de un rojo intenso. El látigo volvió a crujir y las llamas me mordieron la espalda. Mis gritos se perdieron en el rugido del pozo. La risa del demonio era una espada, sus ojos brillaban con una alegría cruel. Mis pecados pesaban mucho, la razón de cada golpe era innegable. El suelo ardía y el vapor silbaba. El hedor a sangre podrida me ahogaba. Intenté ponerme de pie, pero el látigo me golpeó con más fuerza y me obligó a caer. La lanza me atravesó más profundamente, el dolor del fuego consumía mi alma. El aire palpitaba con malicia, la presencia del demonio aguardaba. No pude escapar. Mi vida se repitió, momentos de desafío, de alejarme de la voz de Dios. Cada elección me condujo aquí, a este pozo, a este tormento. Las llamas rugieron, el látigo crujió, el hedor permaneció, un ciclo sin fin. Estaba solo. Mi orgullo desnudó mi alma. Enfrentando el costo de mis pecados. El demonio daba vueltas, sus garras brillaban y su sonrisa se burlaba de mi dolor. El suelo se movió, las brasas se hundieron más profundamente y el calor abrasador. Sudor mezclado con sangre. Los gritos de los demás se mezclaron con los míos, un coro de angustia eterna. Desesperación, una débil súplica de misericordia se formó, pero el dolor la ahogó. La risa del demonio se hizo más fuerte. Este era mi destino, merecido por mi rebeldía, mi negativa a atender el llamado de Dios. El látigo golpeó de nuevo, las llamas mordieron, la lanza atravesó el tormento eterno. Las paredes se cerraron, goteando limo, el hedor abrumaba mi alma, dolorida bajo el peso de la justicia. Sin embargo, una chispa de esperanza brilló, un clamor por la gracia de Dios en este lugar desesperanzado. Mientras avanzaba a trompicones por la caverna ardiente, una figura me llamó la atención, nítida en medio del caos. Estaba arrodillado sobre una piedra dentada, con la cabeza rapada, la piel marcada por quemaduras y los ojos llenos de angustia. Era Tupac Shakur, el rapero cuya música había sido mi himno, ahora roto, atado por cadenas rojas y brillantes. Su presencia me impactó, un marcado contraste con la estrella desafiante que había idolatrado. Su tormento reflejaba la crueldad de este lugar. Las cadenas le quemaban la carne, el vapor silbaba, el hedor a piel carbonizada se mezclaba con azufre. La voz, antes potente, de Tupac se desvanecía, repitiendo, «Quiero a Biggie, quiero a Biggie». Sus palabras llevaban un peso de arrepentimiento, una confesión de la disputa que definió su vida. Un demonio se alzaba sobre él, sus escamas brillaban, sus garras goteaban, su risa era un sonido áspero que resonaba en las paredes, burlándose de su dolor. El suelo brillaba rojo, carbones afilados me cortaban los pies mientras me quedaba congelado, observando. El tormento de Tupac no era solo físico, su mente era una prisión que repetía su rivalidad con Biggie Smalls, el odio que había alimentado,
la violencia que inspiraban sus palabras. Las cadenas se tensaron y sus gritos rugieron, mezclándose con el lamento del pozo, un sonido que me atravesó el corazón. Vi su legado, una vez un resplandor de gloria, ahora cenizas en este fuego eterno. El demonio lo golpeó, sus garras le arañaron el costado y llamas saltaron de las heridas. Tupac se tambaleó, su cuerpo temblaba, las lágrimas corrían por su rostro lleno de cicatrices, su fuerza se había ido. El aire era denso, el calor insoportable, el sudor me escocía en los ojos y el hedor a sangre y podredumbre me asfixiaba. Su dolor era una advertencia, un reflejo de la influencia que había ejercido, de los millones que había extraviado. Recordé las noches escuchando su música a todo volumen, su voz alimentaba mi ira, mi rebeldía. Su desafío me había moldeado, sus letras, mi credo. Pero aquí, ese credo era un tormento. Los ojos del demonio brillaron, saboreando el sufrimiento de Tupac, sus garras listas para otro golpe. El suelo se movió, el vapor silbó y las llamas rugieron, un asalto implacable a mis sentidos. Los ojos de Tupac se encontraron con los míos, un destello de reconocimiento, luego desesperación. Intentó hablar, pero las cadenas ardían con más fuerza y lo silenciaban, su dolor era un testimonio de sus pecados. Las paredes de la caverna se alzaban imponentes, goteando un lodo negro, el hedor se aferraba a mi alma, pesado por su destino. Vi a sus fans, millones de personas que todavía coreaban su nombre, ciegos a esta verdad, sus caminos tambaleándose al borde del mismo abismo. El demonio rió más fuerte, su voz era como una espada que cortaba los gritos de Tupac. Las llamas pulsaban, el aire sofocante, los gritos un rugido constante que ahogaba cualquier esperanza. Sentí su arrepentimiento, un peso que llevaba encima, el impacto de su música ahora claro en este pozo. Esto era real, una consecuencia de decisiones, un destino que podía compartir si no cambiaba. Quise acercarme para aliviar su sufrimiento, pero me quedé impotente, siendo testigo de su tormento eterno. Las cadenas brillaban más, los gritos de Tupac se debilitaban, su cuerpo temblaba, el ciclo era interminable. Las paredes parecían vivas, palpitantes, el hedor abrumador, mi corazón dolía por él. Se formó una débil oración, una súplica de misericordia, no solo para él, sino para mí, para todos los que siguen su camino. La escena quedó grabada en mí, una lección que no podía olvidar. El tormento de Tupac fue un espejo que reflejaba el costo del orgullo, del odio y de la influencia mal utilizada. El demonio daba vueltas, sus garras brillaban, su vista era gozosa y enfermiza. Las llamas rugieron más alto, el aire se hizo más denso y el hedor a fuego y descomposición me asfixiaba. Mi garganta estaba enrojecida y mi alma agobiada por esta verdad. Mientras observaba, la caverna parecía cerrarse, el calor presionaba más y los gritos se hacían más fuertes. El rostro de Tupac, una vez audaz, ahora era una máscara de arrepentimiento, sus ojos suplicaban un descanso que nunca llegó. El suelo ardía, las brasas se hundían más y el hedor persistía, un recordatorio constante de la realidad de ese lugar. Sabía que tenía que llevar esta advertencia, compartir su destino, despertar a otros antes de que cayeran aquí. La risa del demonio se desvaneció levemente, pero las cadenas no se aflojaron, el tormento de Tupac era implacable. Sentí un tirón, una urgencia de seguir adelante, de ver más, de comprender todo el peso de este lugar. El aire picaba, las llamas rugían, el hedor persistía, pero la imagen de Tupac permaneció conmigo, un llamado al cambio, a la advertencia. Di un paso adelante, con el suelo ardiendo, mi alma marcada por su dolor, lista para afrontar lo que me esperaba. La caverna se ensanchó hasta convertirse en un reino diferente a todo lo que había visto antes, vasto y sofocante, donde retorcidas torres de hierro se extendían infinitamente hacia un cielo plagado de humo y sombras. El aire estaba cargado de ceniza y podredumbre, y cada respiración que tomaba ardía con azufre y algo peor, arrepentimiento. El calor subía en olas invisibles, no solo del fuego, sino de la angustia incrustada en la misma piedra bajo mis pies.
Este era un lugar donde la traición no solo se castigaba, sino que se exhibía. Cada una de las imponentes torres servía como prisión, construida no con ladrillos, sino con materiales condenados. De sus brazos dentados colgaban jaulas, cientos de ellas colgando como frutas malditas. Dentro de cada jaula ardía un alma, no solo en llamas sino en el recuerdo, en la vergüenza, en un horror que se repetía sin cesar. Estos no eran los ignorantes, estos eran los que una vez conocieron la verdad y la intercambiaron voluntariamente por la adoración de los hombres. La primera alma que vi fue la de un predicador que una vez fue adorado por miles de personas. Su voz había retumbado desde los púlpitos, prometiendo bendiciones a cambio de donaciones y distorsionando las escrituras para alimentar su imperio. Ahora, su lengua era una llama, derritiéndose y regenerándose una y otra vez, su garganta quemada para siempre por las mentiras que una vez dijo con tanta valentía. Su jaula se balanceaba violentamente, las llamas lamían sus pies, y sobre él una placa decía, alimentaste mi orgullo, no sus almas. No muy lejos de él colgaba un músico, con su cuerpo encadenado en silencio. Reconocí su rostro en portadas de revistas, vídeos musicales y conciertos con entradas agotadas. Una vez elogiado por superar los límites, ahora fue empujado al borde de la cordura. Los demonios se deslizaban alrededor de su jaula, burlándose de él con melodías que una vez escribió, ahora retorcidas hasta convertirse en perversiones. Cada nota aplaudida se había convertido en un látigo en su alma. Luego vino un político con la boca amordazada con oro fundido. Había escalado a través de la corrupción, estrechando la mano de la oscuridad para obtener poder. Sus discursos habían conmovido a las naciones, pero ahora su voz era solo un grito apagado bajo capas de codicia que se habían vuelto sólidas y ardientes. Sus manos estaban encadenadas a pergaminos de sus propias leyes, leyes que habían legalizado la muerte y prohibido la verdad. Entonces el aire cambió. La vi, una mujer cuya belleza una vez deslumbró al mundo, ahora reducida a carne quemada y huesos rotos. Su rostro, una vez perfecto, tenía cicatrices que palpitaban con cada grito. Ella había sido un ícono, mostrando símbolos de rebelión, sensualidad y oscuridad sin remordimiento. Ahora arañaba desesperadamente su jaula, con las uñas desgarradas, sollozando por una segunda oportunidad. Su perfume había atraído una vez a millones, ahora el hedor a cabello quemado y orgullo podrido la rodeaba. Mientras me encontraba temblando, una voz habló, no desde arriba, ni desde atrás, sino desde dentro de las paredes que me rodeaban. Era la voz de la santidad, dolorosa, pero definitiva. Me conocían, me vieron, pero prefirieron el escenario al altar, el aplauso al arrepentimiento, el humo al espíritu. Y entonces vi lo que ellos vieron, visiones que brillaban como fuego a través del humo. Momentos en que cada una de estas almas había sido convencida, advertida, incluso visitada por el Espíritu de Dios. Vi a un artista arrancar una página de la Biblia y reírse. Un predicador apagó la voz de Dios para aceptar un contrato de televisión. Una celebridad niega a Cristo públicamente para obtener el respaldo mundial. Cada decisión dejó una marca en sus almas, marcas que ahora se habían convertido en cadenas. Los demonios se movían como sombras hechas carne. No tenían prisa, estaban saboreando el dolor. Un demonio se detuvo frente a una jaula y siseó. Una vez dijo, Dios es solo otro nombre para la energía. Ahora siente el sabor del verdadero poder. Y la jaula estalló en llamas otra vez. Otro demonio trepó por una torre como una araña, susurrando acusaciones a través de los barrotes. ¿Te adoraron? ¿Recuerdan tu nombre? Le preguntó a un alma retorciéndose. No, pero nosotros sí. Vi jaulas hechas con pergaminos de contrato que ataban a sus víctimas con fuego, tinta y firmas. La jaula de un hombre estaba forjada enteramente con trofeos de oro, ahora derretidos y remodelados para perforar su cuerpo en cada articulación. La jaula de otra mujer tenía espejos por todos lados, lo que la obligaba a verse a sí misma descomponerse por la eternidad, su propia vanidad ahora era su prisión. El olor era insoportable, plástico quemado,
carne chamuscada, perfume convertido en veneno. Tosí, me tambaleé y sentí que mi piel se erizaba bajo el peso del recuerdo, momentos en los que había anhelado ser conocido, momentos en los que había deseado que la gente temiera mi nombre, momentos en los que había considerado llegar a un acuerdo. Y lloré. Entonces la voz sagrada regresó, más cerca ahora, con un dolor como un trueno contenido. Les advirtió, el alma no es un producto, mi gloria no se puede comprar. Me giré, pero no sin antes encontrarme con un hombre al que una vez escuché. Me había fascinado. Ahora su boca estaba abierta de par en par, susurrando, pensé que era libre. Su jaula goteaba una baba negra y los demonios la rodeaban, cantando falsas doctrinas que alguna vez había predicado. Detrás de mí, las torres gemían como si estuvieran vivas. El hierro se dobló bajo el peso de la ira divina. Las jaulas vibraron con nueva desesperación. Mientras retrocedía, por un fugaz momento pude escuchar lo que nadie más escucharía, el silencio de la misericordia que nunca llegaría. Una última voz me llegó, una mujer, con el rostro medio quemado, pero con la voz clara. No te calles. Diles que nos advirtieron. Y entonces un susurro, más frío que el fuego, más suave que el arrepentimiento. Correr. Y lo hice. Vi garras brillando a la luz del fuego, el suelo ardía, el vapor se elevaba. El hedor a sangre y fuego me asfixiaba, tenía la garganta en carne viva, el corazón acelerado. Recé en un débil susurro pidiendo perdón por mi propia lengua, por fuerza para advertir a los demás. Vi otra alma, un hombre que usaba las palabras para incitar a la violencia. Su lengua se aplastaba repetidamente, sus gritos rugían, sus ojos abiertos de arrepentimiento. Su vida había sido poder, su voz un arma, pero aquí estaba su cadena. El aire se volvió más denso, el hedor abrumador. El rugido del molino, un recordatorio constante de la justicia. Los demonios giraban en círculo, su risa como una espada, sus garras listas, saboreando el dolor que infligían. La caverna parecía cerrarse, el calor presionaba más, los gritos más fuertes, el hedor persistente. Vi más almas, cada una historia de palabras mal utilizadas, de vidas destruidas por sus lenguas. El suelo se movió, el frío cortaba más profundamente. El calor era abrasador y el aire estaba cargado de desesperación. La voz de la santa figura permaneció allí, instándome a ver, a recordar, a llevar esta advertencia a los vivos. Este horno era una lección, un espejo del poder de la lengua y su costo. Las llamas pulsaban, los gritos resonaban, el hedor persistía, un ciclo sin fin. Sentí el peso de mis propias palabras, su potencial para llegar hasta aquí, mientras la realidad se hundía profundamente. Oré nuevamente por sabiduría, por una lengua que hable vida, por coraje para compartir esta verdad. Mientras me encontraba frente al molino, la santa presencia me estabilizó, su voz fue una guía a través del horror. Los gritos se fueron apagando poco a poco, pero el ritmo del molino no se detuvo, un veredicto implacable. El aire picaba, las llamas rugían, el hedor persistía, pero la voz me impulsaba a seguir adelante para ver más, para comprender completamente. Seguí adelante, con el suelo ardiendo, mi alma marcada por este horno. La misión de advertir se hacía cada vez más fuerte. La caverna se abrió a una vista grotesca, un río que no era de agua, sino de espesa sangre roja que fluía con trozos de carne. Su superficie ondulaba con desesperación. Las almas se tambaleaban en su interior, con sus gritos ahogados, sus cuerpos retorciéndose en la corriente implacable, incapaces de escapar. Los niños no nacidos flotaban, sus diminutas formas brillaban débilmente. Sus gritos silenciosos eran un peso inquietante en mi alma. El aire era denso, olía a sangre y descomposición. El calor, una ola aplastante, me cortaba la respiración y me escocía los ojos. Una voz santa susurró, esto es para aquellos que mataron por conveniencia o ganancia, que derramaron sangre inocente. Las mujeres estaban atadas a las rocas a lo largo de las orillas,
pequeños demonios, infantiles pero grotescos, que les desgarraban la carne. Sus gritos rugieron y resonaron por toda la caverna. El hedor del río era abrumador, sangre y rocas mezcladas con azufre, un ataque repugnante a mis sentidos. El suelo estaba resbaladizo, humeante y penetrante. El calor me abrasaba los pies, un recordatorio constante de la justicia de este lugar. Vi a una mujer, con el rostro desfigurado y el cuerpo destrozado, castigada por abortos elegidos por comodidad. Su arrepentimiento palpable, sus gritos desesperados, sus manos arañando la roca, sin encontrar escapatoria. Los demonios implacables en su ataque. El aire latía denso de desesperación. El fluir del río, un juicio constante, inflexible. La risa de los demonios era cruel, sus garras brillaban, sus ojos resplandecían, saboreando su tormento. Una visión repugnante. La santa figura me sostuvo, su presencia firme, instándome a mirar, a comprender el peso de estos pecados. Los llantos de los no nacidos me traspasaron, un peso que no podía soportar, su pérdida y su herida eterna en este lugar. El suelo se movió, la sangre se acumuló y el calor se volvió insoportable. Sudor mezclado con lágrimas, mi garganta enrojecida. Esta fue una consecuencia, un precio por las vidas quitadas, una verdad de la que no podía alejarme. Vi a un hombre cuyo cuerpo se hundía en el río, castigado por los asesinatos cometidos en las calles de mi ciudad. Sus gritos rugieron mientras la corriente lo arrastraba hacia abajo. Su vida había sido violencia, sus manos manchadas, pero aquí pagó con el tormento eterno. El aire se hizo más denso y el hedor a sangre y fuego me asfixiaba. Mi corazón pesa con su destino. Los demonios lo rodeaban, con sus ojos fijos en él, su alegría era un contraste grotesco con su dolor. El río rugía, su corriente implacable. Los gritos se funden en un lamento, un coro de desesperación. Las paredes de la caverna se alzaban imponentes, goteando una baba roja y con un hedor persistente. Mi alma dolía bajo el peso de esta visión. Sentí el peso de mi propia violencia, mis manos manchadas por la vida de pandillas. La realidad de este río me golpea fuerte. Oré una débil súplica de misericordia, de fuerza para advertir a otros de este destino. Vi más almas, cada una historia de sangre derramada, de vidas tomadas por beneficio egoísta. Una mujer gritó, su cuerpo desgarrado por demonios, castigada por elegir la conveniencia sobre la vida. Su arrepentimiento por el fuego propio. El suelo ardía, el calor era abrasador, el aire estaba cargado de desesperación y el hedor era abrumador. La voz santa permaneció allí, instándome a ver, a llevar esta advertencia, a despertar a los vivos a esta verdad. Los no nacidos flotaban, sus formas débiles, sus gritos silenciosos un llamado al arrepentimiento, al cambio. El flujo del río era interminable, un veredicto por cada vida robada, por cada elección tomada en la oscuridad. La risa de los demonios resonó, sus garras listas, sus ojos brillantes, una fuerza implacable de tormento. El aire punzaba, el calor pulsaba, el hedor persistía, pero la santa presencia me estabilizó, guiándome a través de este horror. Este río era un espejo que reflejaba el coste de la violencia, de las vidas desechadas. Los gritos resonaron, las llamas rugieron, el hedor persistía, un ciclo sin fin. Me sentí pequeño, expuesto, con mis propios pecados desfilando ante mí y la realidad de ese lugar hundiéndose profundamente. Oré nuevamente por perdón, por coraje para compartir esta visión, para salvar a otros de este río. Mientras me encontraba junto a las orillas empapadas de sangre, la voz de la figura sagrada me instó a seguir adelante para ver más, para comprender plenamente. Los gritos se desvanecieron levemente, pero el rugido del río no se detuvo, un veredicto implacable. El aire picaba, el calor me presionaba, el hedor persistía, pero la voz me guiaba, una misión de advertir crecía dentro de mí. Seguí adelante, con el suelo ardiendo, mi alma marcada por este río, lista para afrontar lo que me esperaba. Mientras la desesperación amenazaba con devorarme,
una luz radiante estalló, pura y cegadora, cortando la oscuridad como una espada. Sentí un tirón, como una cuerda del cielo, que me levantaba del pozo mientras las llamas se desvanecían abajo. Una voz habló, cálida y firme. Amanecer, hijo mío, el tormento cesó. El grito se suavizó, reemplazado por una paz tan profunda que me abrumó, una misericordia que no podía comprender. La luz me envolvió, mostrando mi vida como una película, cada momento, cada pecado al descubierto. Mis mentiras, mi violencia, mi orgullo pasaron ante mí, innegables, un peso que no podía soportar. Pero la voz no me condenó. Me ofreció arrepentimiento, una oportunidad que no merecía, un amor que me destrozó. El aire se aclaró y el hedor del infierno fue reemplazado por un leve aroma a flores, dulce y puro, un soplo de vida. Me elevé más alto, el pozo se encogió, sus fuegos eran un resplandor distante, los gritos un eco débil. El amor de la voz fue una fuerza que reconstruyó mi alma, llenándome de esperanza y de propósito. La oscuridad se había ido, el peso se había aliviado, mi alma se iluminó por una gracia que no había ganado. Sabía que me habían salvado, que me habían librado de un destino que me había topado, un milagro indescriptible. La luz se hizo más brillante, cálida y viva, envolviéndome en consuelo y curando mis cicatrices. Mis pecados permanecieron, pero la gracia de la voz los cubrió, instándome a cambiar, a vivir de manera diferente. El aire estaba limpio, los gritos silenciados, la realidad de la salvación se hundía profundamente en mis huesos. Oré un susurro de gratitud, prometiendo honrar esta misericordia y llevar esta verdad. El ascenso continuó, la luz constante, un faro que me guiaba hacia arriba, lejos del pozo. Los horrores del infierno persistían, pero la promesa de la voz era más fuerte, un llamado a advertir a otros, a salvarlos. El aire vibraba, santo y tranquilo, mi alma marcada por este momento, este rescate. Me sentí elegida, no por mi valor, sino por su amor, y una misión que se estaba formando dentro de mí. Vi destellos de mi vida, momentos en los que había ignorado el llamado de Dios, ahora claros a la luz de su misericordia. Cada elección, cada rebelión me había llevado a ese pozo, pero esta luz era mi segunda oportunidad, mi redención. El aire cantaba, la fragancia del cielo se aferraba a mí, un recordatorio de su gracia. Oré nuevamente por fuerza, por valentía, por una vida que refleje este amor. La luz pulsó viva, una fuerza que me ancló, una promesa de lo que esperaba a los fieles. Los gritos del infierno habían desaparecido y fueron reemplazados por una paz tranquila, una quietud que calmaba mi alma. El peso de mis pecados se levantó, mi corazón se alivió, mi propósito se aclaró. Sabía que había regresado a la tierra no por mí, sino por los demás, para compartir esta visión, esta misericordia. Al levantarme, la luz se volvió más suave y cálida, un abrazo tierno que me preparaba para lo que me esperaba. Las palabras de la voz resonaron, un mandato de hablar, de advertir y de vivir para él. El aire era dulce, los horrores se desvanecían, la realidad de su amor me llenaba. Me sentí renovada, mi alma marcada por este rescate, lista para llevar esta verdad al mundo. El ascenso se hizo más lento, la luz se mantuvo firme, una guía a través de la transición de la muerte a la vida. Vi el pozo debajo, un brillo tenue, un recordatorio de lo que había escapado y de lo que otros aún enfrentaban. El aire estaba limpio, la fragancia de la misericordia persistía, mi corazón estaba firme, mi misión era clara. Oré una vez más por coraje, por sabiduría, por una vida que honre esta segunda oportunidad. La luz se desvaneció suavemente, la presencia de la voz permaneció, una promesa de guiarme siempre. Los horrores del infierno quedaron grabados en mí, pero la misericordia de Dios era más fuerte, una luz que nunca se apagaría. El aire estaba en calma, mi alma estaba en paz y mi propósito ardía brillante. Estaba listo para regresar, para advertir, para salvar, para vivir para aquel que me sacó del pozo. Me encontraba en un reino de luz radiante ante una figura cuyas manos tenían cicatrices de clavos. Su presencia, un amor tan inmenso que me abrumaba.
Sabía que era Jesús. Sus ojos llenos de sabiduría, ven cada rincón de mi alma, mis pecados, mis esperanzas. Él dijo, todavía no perteneces aquí, pero te doy una oportunidad porque te amo. Sus palabras fueron una orden, un llamado para advertir al mundo del pozo que había visto, de la misericordia que había recibido. Su toque era suave, una luz cálida que fluía a través de mí, sanando las cicatrices de mi alma y llenándome de coraje. El aire era dulce, fragante de vida, la luz suave, radiante, aliviando cada herida. Pedí fuerza, valentía para compartir su verdad, para enfrentar al mundo con su mensaje. Él asintió, con la mirada firme, prometiendo guiarme, no dejarme nunca, un voto que ancló mi corazón. El suelo era liso y brillante, un marcado contraste con las brasas ardientes del infierno. Los ángeles nos rodeaban, sus voces eran una suave alabanza, un coro celestial elevaba mi espíritu. Su luz se mezcló con la suya, el aire palpitó vivo con su amor, una fuerza que me estabilizó, un propósito claro en mi alma. Me sentí renovada, lista para volver a vivir solo para Él, para llevar su advertencia al mundo. Jesús habló de nuevo, su voz como un río, tranquila pero poderosa, instándome a volver a hablar del infierno, de la misericordia, de la elección que todos debemos hacer. El aire cantaba, la fragancia del cielo se aferraba a mí, un recordatorio de su promesa, su gracia. Me incliné, la gratitud inundó mi alma, marcada por su amor, su misión. Esta fue mi segunda oportunidad, un llamado a salvar a otros del pozo y a guiarlos hacia esta luz. Vi destellos del cielo, ríos de cristal, campos centelleantes de flores vibrantes que se mecían y cuyo aroma llenaba el aire. La belleza estaba más allá de las palabras, una promesa de lo que esperaba a quienes lo elegían. La luz pulsó cálida y viva, un faro para mi regreso, una guía para mi misión. Oré un susurro de agradecimiento, prometiendo honrar este momento, este llamado con cada respiración. La presencia de Jesús permaneció allí, con su mirada firme y su amor esperando. Llevé una fuerza de la que me valí. La alabanza de los ángeles se hizo más suave, un suave zumbido, su luz, un escudo para mi viaje de regreso. El aire estaba limpio, el suelo fresco, los horrores del infierno eran un eco distante reemplazado por esta esperanza. Sabía que enfrentaría pruebas, pero su promesa era más fuerte, un voto de caminar conmigo siempre. El reino de la luz parecía expandirse, torres de perla y oro brillaban y sus superficies captaban el resplandor, reflejando su gloria. El cielo estaba radiante, no necesitaba el sol, la luz venía de él, santa y cálida. El aire vibró, lleno de su presencia, una paz que empapó mi alma. Sentí su amor, una fuerza que me quebró, me reconstruyó y me preparó para el mundo. Jesús habló una vez más, sus palabras fueron un encargo, advertir, amar y vivir para Él. El aire cantaba la fragancia del cielo, un recordatorio de lo que había visto y de lo que compartiría. Me mantuve más erguido, con el corazón firme y mi misión clara, un llamado a despertar a los ciegos, a señalarles a Él. Estaba listo, mi alma marcada por este encuentro, esta gracia, este propósito. La luz se suavizó, preparándome para mi regreso, la transición del cielo a la tierra. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, una garantía final, su amor una guía para cada paso. El aire estaba en calma, las voces de los ángeles eran un eco débil y el suelo firme debajo de mí. Oré nuevamente por valor, por sabiduría, por una vida que refleje su luz, su misericordia. A medida que el reino se desvanecía, la presencia de Jesús permaneció, una promesa grabada en mi alma, un voto para guiarme a través de la misión que tenía por delante. El aire era dulce y la luz persistente. Los horrores del infierno reemplazados por esta esperanza, este llamado. Me sentí completo, renovado, listo para regresar, para advertir, para salvar, para vivir para aquel que me salvó. La transición comenzó, la luz me guiaba de regreso y mi corazón ardía con su verdad. Me desperté en un hospital, con las máquinas pitando y el pecho pesado por el dolor de las balas que casi acaban conmigo.
Los médicos lo llamaron un milagro, mi supervivencia desafiaba sus gráficos. Pero yo sabía la verdad, Dios me había sacado del infierno y me había dado una segunda oportunidad. Mi cuerpo estaba roto pero mi alma estaba ligera, libre. Los horrores del infierno más vívidos, la misericordia de Jesús más clara. Comprendí mi propósito, advertir, llamar a otros a la luz, salvarlos del pozo que había visto. Abandoné la vida de pandilla, quemé mi ropa vieja y corté lazos con quienes me habían traicionado. La oración se convirtió en mi ancla, las escrituras en mi escudo. Su verdad me guió a través de la atracción de la tentación. Sentí la presencia de Jesús, su voz firme, dándome palabras para compartir mi historia, para hablar del infierno, de la misericordia. La habitación del hospital se desvaneció, reemplazada por una misión para alcanzar a los perdidos, para despertar a los ciegos con mi testimonio. Escribí un libro, Del infierno a la esperanza, derramando mi visión de Tupac, el río de sangre, la misericordia que salvó. Me uní a un grupo que ayuda a otros a escapar de las pandillas, la adicción y la oscuridad. Comparto mi historia en iglesias, en la calle, donde quiera que mi voz pueda transmitir urgencia. No por fama, sino para salvar almas, para guiarlas hacia Jesús, quien me rescató del fuego. Cada día, oro, estudio y vivo para Él, mi vida es un testimonio de su gracia. El recuerdo de las llamas del infierno, los gritos de Tupac y el río de sangre me impulsan. Hablo a los jóvenes, a las pandillas, a cualquiera que escuche, advirtiéndoles de lo que está en juego en la eternidad y animándolos a elegir la luz. Mi corazón está firme, mi misión clara, un llamado a vivir de otra manera, a honrar a quien me salvó. Vivo para guiar a otros a su amor, para protegerlos del abismo, para compartir la esperanza que me transformó. El viaje de Dawn nos conmueve profundamente. Una cruda mirada a los terrores del infierno y la misericordia del cielo. Vio a Tupac atormentado, enfrentó sus propios pecados, pero fue salvado por la gracia inmerecida de Dios. Esta no es solo su historia. Es una advertencia para cada alma que aún vive. ¿Eliges la luz o la oscuridad? Comparte tus pensamientos con tu nombre y ciudad para defender a Cristo ante el cielo. A continuación, descubriremos otro día escalofriante y una visión del destino de Hitler en el infierno. Una historia que te conmoverá el alma. Mantente atento, busca a Jesús y elige la vida. Amén. Hola y bienvenido nuevamente a Eternal Bible Stories, donde relato experiencias extraordinarias cercanas a la muerte enviadas por nuestros oyentes. La historia de hoy trata sobre un hombre a quien Dios le dio una segunda oportunidad. Hace unos años, tuvo una experiencia extracorpórea al morir y fue llevado al infierno. Compartió su historia conmigo con increíble detalle e incluso afirmó haber visto a una figura religiosa muy famosa durante su estancia. Créeme, te sorprenderás cuando descubras quién es. Así que asegúrate de ver hasta el final para descubrir la verdad. Esta es una historia loca, así que abróchate el cinturón y vamos directo al grano. Hola Historias Bíblicas Eternas. Primero, quiero agradecerles por darme la fuerza y la motivación para compartir mi historia. Algunos quizás la hayan escuchado antes, pero muchos no, así que quiero compartirla de nuevo para llegar a aún más personas. Me llamo Nathan. Tengo 56 años y vivo en Nueva York. Empecé a consumir drogas muy joven, alrededor de los 10 años. Mis padres no tenían ni idea, ni siquiera lo sospecharon. ¿Quién iba a pensar que un niño de 10 años ya estaría fumando marihuana? Así que fue fácil ocultarlo. En mi barrio, había unos tipos que eran bastante mafiosos, por así decirlo, y pasaba mucho tiempo en sus casas. Por eso, bebía mucho con ellos. Pero luego me sentía culpable, y a veces incluso les decía, oigan, la Biblia dice que debemos mantenernos sobrios y evitar la tentación. Crecí en una familia cristiana, conociendo el poder de Dios, el poder en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, desde muy joven fui atormentado por demonios. Tenía tanto miedo que no podía dormir con las luces apagadas, siempre las dejaba encendidas, con la puerta abierta.
Este miedo duró hasta los 17 o 18 años. Pero al final, decidí rebelarme. Quería hacer todo lo que hacían los demás: sexo, drogas, fiestas. Sabía que estaba mal, pero lo hice de todos modos. Una noche, tomé demasiada metadona. Esa noche cambió mi vida para siempre. La metadona fue lo primero a lo que me enganché, pero no tardé mucho en pasarme a la heroína. Una vez que la adicción hundió sus garras profundamente en mi cuerpo, cada día giraba en torno a una sola pregunta: ¿cómo puedo sentirme mejor? Solo sentía un hambre insoportable en las venas, impulsándome hacia la siguiente dosis. Cuando te estás abstinencia, lo único que importa es acabar con el dolor, cueste lo que cueste. Ya no iba a trabajar, ya no tenía responsabilidades y ya no me importaba que todo se derrumbara a mi alrededor. Me había perdido por completo sin darme cuenta. Ese día, machaqué 5 pastillas de Percocet, las esnifé y luego me tragué 10 más. ¿Por qué lo hice? Porque era lo único que sabía, lo único que quería en ese momento. El gobierno de Obama repartía prestaciones por desempleo, y yo era una de esas personas que recibía el dinero por correo sin tener que mover un dedo. No tenía que trabajar, simplemente esperaba a que llegaran los cheques y hacía lo que me daba la gana. Y lo único que quería era hundirme más en mi adicción. Sin metas, sin esperanza, solo una vía de escape. Esas pastillas eran mi único billete a un lugar donde ya no sentiría nada. Mientras la droga hacía efecto, fui a la cocina a trompicones. De repente recordé la botella de Everclear que me habían dado antes. ¿Por qué no beber? No tenía nada más que hacer, nadie a quien ver, nada que perder. Destapé la botella, me serví un trago doble y me lo tomé de un trago. Una sensación cálida me recorrió la garganta y me recorrió el cuerpo. Esperé un momento y me serví otro. Me sentí un poco mejor, pero no lo suficiente, así que bebí una y otra vez. 5 o 6 tragos dobles después, la cabeza me daba vueltas. La realidad se desdibujó y caí en un estado confuso entre la consciencia y la alucinación. Pero entonces, en ese preciso momento, algo cambió. Entré en mi habitación y de inmediato sentí la presencia de la muerte. No hacía falta que nadie me lo dijera, simplemente lo supe. El aire se densificó como una oscuridad invisible que se deslizaba por mi piel. Había algo en la habitación conmigo, observando, esperando. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta y el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mi cráneo. Quería creer que solo eran el alcohol y las pastillas las que me estaban jugando una mala pasada, pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba ahí, y había venido a por mí. El pánico me invadió. Forcé una oración desesperada: Jesús, por favor, perdona mis pecados. Pero antes de que pudiera terminar de pronunciar las palabras, pecados, una fuerza aterradora me atrajo hacia abajo. No había tiempo para luchar, ni posibilidad de huir. Me arrojé a la oscuridad, descendiendo en espiral por un túnel que se hundía profundamente en la tierra. El aire aullaba como si lo desgarraran, y algo monstruoso me agarró por detrás. Era enorme, incomprensible, y yo no era más que un muñeco de trapo en sus garras. No podía verlo, pero podía sentir su presencia abrumadora, su agarre inquebrantable. Me apretaba tan fuerte que podía oír mis huesos gemir bajo la presión. Debajo de mí, solo me esperaba el infierno. Me arrancaron del cuerpo como una hoja arrancada de su rama en medio de una tormenta. No tuve tiempo para recuperar el aliento, ni para comprender lo que estaba sucediendo. Una fuerza invisible me arrastró hacia abajo a una velocidad inimaginable, más rápida que cualquier otra cosa que hubiera experimentado jamás. Me sentí arrojado a un túnel completamente oscuro, un abismo sin luz, sin gravedad, solo una oscuridad que lo consumía todo y me tragaba por completo. No había paz, ni la calma que la gente suele asociar con la muerte. Solo había terror puro y sin filtros. Quería gritar, pero sentía como si me aplastaran la garganta y no saliera ningún sonido.
Solo podía seguir cayendo, sin tener idea de dónde aterrizaría. Las paredes del túnel no eran de piedra, estaban hechas de almas encadenadas. Se aferraban a ellas, con sus cuerpos estirados y contorsionados como si fueran parte de esta prisión de pesadilla. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado allí, pero podía sentir su desesperación, un tormento que no tenía fin. Vestían todo tipo de ropa, algunos con túnicas antiguas, otros con atuendos medievales y algunos con trajes modernos. Desde la época de Adán y Eva hasta la década de 2020, todas las culturas, todas las nacionalidades, estadounidenses, asiáticos, habitantes de Medio Oriente, estuvieron aquí. Gritaron de agonía, sus gritos resonaron por todo el túnel, formando una sinfonía de sufrimiento eterno. Se acercaron a mí como si fuera su última esperanza, su última oportunidad de salvación. Sus manos esqueléticas, con la piel fina sobre huesos frágiles, me agarraban desesperadamente. Sus uñas, rotas y dentadas, me arañaban el cuerpo. Intenté apartarme, pero no pude escapar de su contacto. Sus dedos, helados, me rasparon la piel, dejándome marcas abrasadoras que ardían como fuego. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Porque en el momento en que me tocaron, lo supe todo sobre ellos, no por palabras ni por imágenes, sino por una conexión aterradora y sobrenatural. Como si su propia conciencia hubiera sido transferida forzosamente a la mía en un solo instante. Sabía quiénes eran, qué habían hecho en la tierra y por qué habían terminado aquí. Sentí su culpa, su miedo, su abrumador pesar como si su sufrimiento se hubiera convertido en el mío. Y por muy diferentes que hubieran sido en la vida, todos tenían algo en común, habían rechazado la verdad. Habían elegido el camino equivocado, y ahora pagaban el precio máximo por la eternidad. Caí al suelo, pero no era un suelo normal. Era una superficie fundida y abrasadora, más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Grité cuando el calor abrasador me quemó la piel. El aire estaba cargado con el nauseabundo hedor a carne quemada, un olor sofocante e ineludible. Miré a mi alrededor, pero todo lo que vi fue una pesadilla más allá de la imaginación. Las almas malditas se retorcían de dolor, algunas destrozadas por criaturas grotescas, otras arrastrándose por el suelo, con la piel descascarada, carbonizada como carne demasiado cocida. Sus gritos agonizantes se fundieron en una melodía horrible e interminable, un sonido que jamás podría olvidarse. Antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender lo que estaba sucediendo, la entidad sombría apretó su control a mi alrededor y me arrastró hacia adelante una vez más. No importaba que mis pies tocaran el suelo. Seguía sin tener control. No podía correr. No podía defenderme. Estaba completamente impotente. Cada paso que daba sobre el terreno en llamas enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mí. Pero incluso eso no era nada comparado con el terror absoluto que consumía mi mente. No tenía idea de a dónde me llevaban, ni de lo que me esperaba, pero una certeza horrible se apoderó de mi alma. Lo que me esperaba a continuación sería aún peor. La entidad sombría todavía se negaba a liberarme, arrastrándome por los caminos oscuros y desolados del infierno, un lugar donde no había luz solar, ni esperanza, solo castigo eterno. No tenía idea de a dónde me llevaban, pero cuando un enorme castillo apareció ante mí, sentí una sensación de pavor incluso mayor que la que había experimentado cuando vi las almas encadenadas. Este castillo no se parecía en nada a las torres en ruinas o los muros quemados que había imaginado que contendría el infierno. Era extrañamente magnífico y a la vez inquietante, con relucientes paredes de piedra blanca, imponentes columnas que se extendían hacia la oscuridad y una puerta colosal que recordaba la época del rey Arturo. Las puertas de madera negra estaban adornadas con enormes anillos de metal que recordaban a los anillos de la nariz de un toro. Allí estaba, grandioso y al mismo tiempo imponente, como si no diera la bienvenida a nadie, y sin embargo, no permitiera que nadie se fuera. La entidad me arrastró hacia la enorme entrada y, sin hacer ruido, las puertas se abrieron solas. Desde dentro surgió una luz cegadora,
tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos para protegerme de su brillo. Por un instante fugaz, un pensamiento cruzó mi mente: ¿era este un lugar diferente? ¿No era como el resto del infierno? Pero en cuanto entré, supe que esa luz no era divina. Era un engaño. Miré hacia abajo y me encontré parado en un pasillo largo e interminable, bordeado a ambos lados por celdas de piedra. La falsa luz del exterior había desaparecido por completo, sustituida por una atmósfera fría y opresiva que me erizaba la piel. No hubo necesidad de que nadie me explicara dónde estaba, porque en el momento en que entré, una comprensión horrorosa se impuso en mi mente, sin dejar lugar a dudas. Este era el lugar de castigo para aquellos que habían engañado a otros acerca de Dios. Esta era la parte del infierno reservada para los falsos líderes religiosos, para los falsos profetas, para aquellos que habían descarriado a la gente y la habían alejado de la verdadera salvación. Estas eran las personas que usaron el nombre de Dios para su propio beneficio, manipulando la fe de otros para buscar poder, riqueza y gloria personal. Ahora estaban atrapados en la misma red de mentiras que habían tejido en vida. Mientras caminaba junto a las interminables filas de celdas de la prisión, las vi. Figuras envueltas en túnicas ornamentadas, adornadas con las vestimentas de sacerdotes, ministros y líderes religiosos. Estas eran las mismas personas que en la tierra habían sido veneradas como guías espirituales, quienes debían guiar las almas hacia la rectitud. Pero aquí, no había barras de hierro ni cadenas que los ataran físicamente. Sin embargo, ninguno de ellos podía irse. Su arrepentimiento fue la cadena que los ató, anclándolos a este lugar para la eternidad. Podía sentir la profundidad de su desesperación. Sabían exactamente lo que habían hecho. Sabían que habían engañado a millones, y ahora sabían que jamás podrían escapar de ese destino. Seguí caminando por el interminable pasillo de celdas, mis ojos escaneando los rostros retorcidos y atormentados de aquellos encarcelados allí. Sus expresiones estaban contorsionadas por la agonía del alma. Sus ojos hundidos rebosaban de amarga comprensión por sus pecados. Y entonces me detuve. Se me heló el corazón en el pecho al ver a un hombre. Era diferente. Había algo en el que atraía mi mirada, algo que me hacía imposible apartar la mirada. No lo reconocí, pero en ese momento supe que era importante. No sabía quién era, pero en el fondo tenía la inconfundible sensación de que pronto lo descubriría. El hombre que estaba frente a mí vestía un traje típicamente del siglo XIX, con un estilo que recordaba a la época colonial. Su apariencia evocaba la imagen de una figura poderosa, un hombre de alto estatus social en su tiempo, pero ahora no era más que un alma perdida en el infierno. En el momento en que mis ojos se encontraron con su mirada vacía y hueca, una fuerza invisible me atrajo hacia otra escena, como si me hubieran arrastrado directamente a sus recuerdos o a un tormento interminable en el que estaba atrapado. Frente a mí, él estaba de pie sobre un exuberante césped verde, sus zapatos gastados rozando la hierba como si estuviera probando si el suelo debajo de él era real. Podía sentir sus pensamientos, su conciencia desangrándose en los míos: estoy en casa. Estoy en mi propio jardín. La confusión se reflejó en su rostro, pero detrás de ella vi una frágil brizna de esperanza, como si creyera que acababa de despertar de una pesadilla y que todo lo horrible de antes había sido meramente una ilusión. Corrió directamente hacia la sencilla casa de 2 pisos que tenía frente a él. La puerta se abrió de golpe como si diera la bienvenida a un viajero perdido hace mucho tiempo que regresaba de un largo viaje. Pero en el momento en que entró, la oscuridad invadió todo el espacio, tragándose la luz. De entre las sombras emergieron 2 criaturas monstruosas. Tenían la forma de caimanes mutantes, con la espalda encorvada cubierta de piel áspera y escamosa, y las mandíbulas rebosantes de dientes afilados como cuchillas, de los que goteaba saliva. Se quedó congelado, su cuerpo temblaba como si sus instintos le gritaran que acababa de cometer un terrible error. Pero ya era demasiado tarde. Las 2 criaturas comenzaron a hablar en un idioma grotesco y sobrenatural, un sonido tan extraño y antinatural que parecía que no pertenecía a este mundo.
Sus voces destilaban malicia, formando una melodía de pesadilla que ningún humano podría imitar o comprender. Entonces, en un instante, se transformaron ante mí. Apareció un radiante ángel dorado, resplandeciente como forjado con el metal más precioso. Sus ojos brillaban con un brillo encantador, atrayendo a cualquiera que los contemplara. Simultáneamente, otra figura se materializó, el ángel de la muerte. El ángel dorado le habló al hombre con una voz que no se parecía a ninguna de la tierra. Era más que un simple discurso. Era una sinfonía cautivadora de canciones, música y una energía inexplicable, algo tan profundamente cautivador que se filtraba hasta el alma del oyente. En el momento en que sonó la voz, se sintió atraído. Sus ojos se llenaron de asombro y anhelo, como si esto fuera lo que había estado esperando toda su vida. La puerta de la casa se abrió de golpe, y como un hombre en trance, subió corriendo las escaleras y cayó de rodillas, inclinándose en adoración ante el falso ángel. El ángel dorado lo levantó, lo acarició con engañosa dulzura y luego, con un movimiento autoritario de su mano, todo a nuestro alrededor cambió. La casa desapareció. El césped verde desapareció. Las paredes de madera se derrumbaron. En su lugar se extendía un mar interminable de gente, cuyos rostros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, hasta el horizonte. El ángel dorado alzó una mano. Su voz resonó con la autoridad de un rey. Predica el mensaje que te he dado. Él miró a la multitud y sentí una euforia incontrolable crecer dentro de él. Podía sentirlo, el placer embriagador de ser adorado, la emoción de estar en un pedestal bañado en falsa gloria. Cuando comenzó a hablar, el ángel dorado levantó 6 símbolos extraños en el aire, flotando como antiguos jeroglíficos egipcios. Con cada frase que pronunciaba, uno de los símbolos se iluminaba y giraba, pero giraba al revés, como si sus palabras estuvieran transformando la verdad en otra cosa. Pero justo cuando reinaba en su falsa grandeza, una risa escalofriante resonó desde el ángel dorado. Su rostro empezó a cambiar. Su sonrisa se alargó de forma antinatural, transformándose en una mueca grotesca y retorcida. La baba rezumaba entre sus dientes afilados y sus ojos brillaban con una inconfundible malevolencia. No era un ángel. Era una entidad demoníaca que había engañado con éxito a un necio. Desde abajo, la multitud estalló repentinamente en gritos furiosos. Su adoración se transformó en furia, como una violenta tormenta. Sus voces se alzaron al unísono, resonando en el aire en una ensordecedora ola de ira. Tú eres la razón por la que estamos en el infierno. Gordo mentiroso. Baja para que te destrocemos. La adoración que una vez sintieron por él había desaparecido y fue reemplazada por un odio implacable. Miles de voces se fusionaron en una avalancha de furia que se abalanzó sobre él y lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Se quedó paralizado y su cuerpo tembló cuando comprendió lo que estaba sucediendo. No predicaba a sus fieles seguidores. Estaba ante las mismas almas que había llevado a la condenación. Pero la pesadilla no había terminado. Desde atrás de la multitud, los 2 demonios con forma de caimán regresaron, pero esta vez no estaban solos. Arrastraron a sus hijos hacia adelante. Una pequeña niña sostenía un osito de peluche mientras sus ojos inocentes lo miraban fijamente. Su voz era suave, frágil, pero llena de un dolor inconmensurable. Padre, ¿por qué nos mentiste? En ese momento, la desesperanza se abatió sobre él como un maremoto, aplastando hasta el último resto de su alma. Ya no era predicador. Ya no era líder. Ahora no era más que un hombre consumido por el arrepentimiento, un arrepentimiento que jamás podría deshacerse. Pero el infierno no permite escapar. Los 2 demonios se lanzaron hacia adelante y comenzaron a torturar a su hija ante sus ojos, destrozando la ilusión, derribando las falsedades sobre las que había construido su vida. Gritó, cayó de rodillas y pidió clemencia, pero ya era demasiado tarde. Su frente golpeó contra el suelo una y otra vez mientras su sangre se acumulaba debajo de él. Pero cuanto más se inclinaba,
más cambiaba el suelo bajo sus pies, de suave hierba a afiladas piedras que se clavaban en su carne y lo obligaban a sumergirse más profundamente en una pesadilla ineludible. Y luego la escena se reinició. Estaba de nuevo de pie sobre el césped. Estaba comprobando el terreno de nuevo. Él estaba corriendo hacia la casa otra vez. Y todo se repitió para siempre. Entré en pánico. Me di cuenta de que podía estar atrapada en el mismo ciclo sin fin. Me sentí aterrorizado más allá de las palabras, sabiendo que ese también podría ser mi destino. Desesperada, grité, mi corazón rebosaba de un arrepentimiento que había rechazado durante años. Señor, por favor sálvame. Cuanto más suplicaba, más fuerte se hacía mi voz, elevándose en un crescendo desesperado. Y entonces una luz radiante explotó en la existencia. La pesadilla aún no había terminado, pero podía sentir un cambio poderoso. Una luz cegadora y radiante me envolvió de repente, desterrando la oscuridad aplastante que había pesado sobre mí. Sentí que mi cuerpo se volvía ingrávido, que ya no estaba atrapado en él. Al comprender a esa monstruosa entidad, el dolor físico se desvaneció y el miedo que había erosionado mi mente se disipó como la niebla. No sabía qué estaba pasando, pero sentía un poder incomprensible que me sacaba del infierno. Ya no caía, me elevaban. Y entonces, mientras la luz se desvanecía lentamente, mi entorno se volvió borroso y sentí que mis pies tocaban tierra firme. Abrí los ojos y me encontré tirado en el suelo. Todo estaba inquietantemente silencioso. No había monstruos, ni gritos, ni castillos malditos, ni almas atormentadas. Solo estaba yo, solo en el suelo de mi habitación. Respiré hondo, con el pecho agitado por el pánico, y cada inhalación parecía destrozarme. Me temblaban las manos al intentar levantarme, pero sentía como si me hubieran robado hasta la última gota de fuerza. Todo lo que acababa de experimentar era real. No me quedaban dudas. Había muerto, me habían llevado al infierno, pero de alguna manera me habían rescatado. Me habían salvado. No necesitaba explicación. Sabía quién me había rescatado, no porque lo mereciera ni porque hubiera hecho algo bueno, sino simplemente porque Jesús nunca se había dado por vencido. Le había dado la espalda, había vivido en pecado, me había ahogado en drogas y destrucción, y aún así, Él me había extendido la mano y me había sacado del abismo. Me habían dado una segunda oportunidad, me habían permitido vivir de nuevo y sabía que no podía desperdiciarla. Pero justo cuando creía que podía cambiar, caí en la oscuridad una vez más. El terror del infierno no me dejaba ir. Se aferraba a mi mente, devorándome día a día. No soportaba estar sobrio. No podía afrontar los horribles recuerdos del lugar al que sabía que volvería si volviera a morir. Estaba tan consumido por el miedo que me hundía aún más en las drogas, no porque quisiera, sino porque era la única manera de olvidar. La vida ya no tenía sentido para mí y ya no me importaba mi futuro. Solo había un pensamiento en mi mente: si muero, volveré al infierno. Todos los días revisaba mis latidos cientos de veces, aterrorizado de que mi corazón se detuviera sin previo aviso. No podía dormir tranquilo, no podía disfrutar de nada. Vivía en un estado de pánico constante. Pero Dios no me abandonó. Un año después, una frase cambió mi vida para siempre. Estaba sentada con mi suegro, sumida en mi miedo y desesperanza habituales. Me miró, sin juzgarme ni condenarme, sino con una profunda y sincera bondad. Luego dijo: Jesús te ama más de lo que tú amas a mi hija. Esa frase destrozó todo muro que durante años había construido alrededor de mi corazón. Durante mucho tiempo creí que no podía ser salva, que mis pecados eran demasiado grandes, que me había alejado demasiado de la misericordia de Dios. Pero en ese momento, me di cuenta de que Jesús nunca me había abandonado. No estaba sin esperanza. Aún tenía una oportunidad. Y en ese preciso momento, tomé mi decisión. Me alejé de las drogas sin pensarlo dos veces, sin rehabilitación, sin preparación mental.
Lo corté por completo, como si acabara de despertar de una pesadilla y me diera cuenta de que tenía otra opción. Ya no quería huir. Ya no quería olvidar. Quería afrontar la verdad, que pertenecía a Dios y que necesitaba volver a Él. No sabía qué vendría después, pero una cosa sí sabía con certeza, nunca volvería a mi antigua vida. Después de todo lo sucedido, supe que no podía guardarme esta historia para mí. No fue solo una pesadilla, ni una alucinación causada por drogas. Fue una experiencia real, un viaje aterrador del que me permitieron regresar para contárselo a otros. Empecé a compartirlo con la gente que me rodeaba, pero la mayoría no me creía. Algunos pensaban que estaba loco, mientras que otros lo descartaban como los efectos de años de abuso de drogas. Pero no necesitaba la validación humana porque sabía que lo que había visto era real. Un día, durante una conversación con mi ex-suegro, decidí contarle todo. Le hablé del misterioso castillo donde estaban presos los falsos líderes religiosos, del hombre que había visto, del horrible círculo en el que estaba atrapado y de la niña que aferraba un osito de peluche y le hacía una pregunta que me destrozó el alma. «Padre, ¿por qué nos mentiste?» Describí la casa, el césped, la mirada de eterno arrepentimiento en su rostro y los extraños símbolos que flotaban en el aire mientras predicaba a la multitud furiosa. Mi ex-suegro no me interrumpió. Simplemente se sentó allí, escuchando en silencio. Su mirada penetrante parecía descifrar cada detalle que le contaba, como si lo conectara con algo que ya sabía. Cuando por fin dejé de hablar, no pareció sorprendido. No expresó ninguna duda. En cambio, abrió su portátil en silencio, buscó algunos términos en la barra de búsqueda y giró la pantalla hacia mí. La imagen en pantalla me heló la sangre. Era la casa que había visto en el infierno. Cada detalle encajaba a la perfección, la sencilla estructura de 2 pisos, la apariencia de granero, la arquitectura exacta que había visto en mi visión. Un escalofrío me recorrió la espalda porque supe que no era casualidad. Había estado allí. Lo había visto con mis propios ojos. Mis manos temblaban mientras continuaba desplazándome hacia abajo, y en ese momento, se me quedó la respiración atrapada en la garganta. En la pantalla había una fotografía de los niños vestidos con la misma ropa que había visto en mi experiencia. Cada detalle era idéntico, su ropa, su postura, incluso la mirada vacía. En cuanto los vi, los recuerdos volvieron a mí. Recordé los gritos furiosos de los condenados, las maldiciones de los engañados y el terror absoluto en el rostro de aquel hombre al comprender que su propia familia había sido arrastrada al infierno por sus mentiras. Y entonces vi su cara. En ese instante, una descarga como un rayo me atravesó. Era él. El hombre que vi en el infierno no era solo una alma perdida, ni un simple pecador que enfrentaba un castigo. Había sido una figura poderosa, un hombre de gran influencia, alguien que había guiado a millones por el mal camino. Me quedé mirando la foto en la pantalla. Cada rasgo de su rostro quedó grabado en mi memoria con tanta nitidez que era como si aún estuviera frente a él, en ese lugar maldito. No había ningún error. Había leído sus pensamientos. Había sentido su miedo. Lo conocía mejor que nadie vivo hoy. Mi ex-suegro escribió unas palabras más en la pantalla y luego se volvió hacia mí con voz baja pero firme. El hombre que usted vio era Joseph Smith, el fundador de la Iglesia mormona. No podía creer lo que oía. Ese nombre no me decía nada antes de mi experiencia en el infierno. Nunca lo había estudiado. Nunca había leído sobre él. Nunca supe quién era ni qué había hecho. Pero ahora lo conocía mejor que su propia madre. Sabía lo que había predicado. Sabía lo que había prometido. Sabía cuántas almas había engañado. Y sabía que estaba pagando el precio de lo que había hecho, un precio que jamás podría pagar. He estado en el infierno. He visto almas atrapadas en la agonía y la desesperación, personas que alguna vez creyeron tener toda la vida por delante,
solo para darse cuenta demasiado tarde de que no tenían escapatoria. He experimentado el terror absoluto de saber que yo también debería haber quedado allí por la eternidad si no hubiera sido por la mano de Dios que se extendió para salvarme. Y ahora estoy aquí compartiendo esta historia, no para asustarlos, no para juzgarlos, sino para advertirles. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Aún tienes una oportunidad. Aún puedes salvarte. Pero ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. El mañana no está prometido a nadie. No arriesgues tu alma en un futuro que quizá nunca llegue. ¿Qué opinas de la historia de Nathan? Deja un comentario y cuéntanoslo. Comparte esta historia para que más personas puedan escuchar la verdad. Y si quieres seguir escuchando historias reales, testimonios poderosos y experiencias cercanas a la muerte que pueden cambiar vidas, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hacerlo no solo ayuda a difundir este mensaje, sino que podría salvar el alma de alguien. Quizás la tuya. Quizás la de un ser querido. Quizás la de alguien que necesita desesperadamente escuchar esto ahora mismo.